Gloria a Dios, por Él nosotros fuimos creados. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. Y fuimos creados para la alabanza de su nombre. Amén. Y no solamente significa que debemos alabarle, sino que cuando nosotros obedecemos al Señor y andamos en sus caminos, amén, el nombre de Dios es alabado por nuestro proceder. Amén. Cuando las gentes dicen, mira, esa persona, ese varón, esa mujer, realmente respeta a Dios y honra a Dios y camina conforme a su voluntad, la alabanza y la gloria es para el Señor. Amén. Aleluya. Reconociendo que hay un creador y que hay uno que transforma, que cambia, que limpia, que edifica, que santifica. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Así que Él merece toda la honra y toda la gloria y toda la alabanza, la adoración, el imperio, la potestad, la riqueza, todo le pertenece. Gloria a Dios. Aleluya. Que el Señor les bendiga grandemente, amados hermanos. Les voy a invitar, vamos a ir a la palabra del Señor. Amén. Vamos a ir a la carta del apóstol Pablo a los Romanos, el capítulo 7. Gloria a Dios. Aleluya. Pues como ustedes saben, estamos tocando el tema, el pecado que mora en mí. Gloria a Dios. No es un tema muy agradable, ¿verdad? Para nosotros, pues quisiéramos no tener este problema, pero es un problema real en nuestras vidas. Así que tenemos que hablar y analizarlo desde el punto de vista de la Escritura. Amén. Así que vamos a leer ahí en la carta a los Romanos, el capítulo 7. Vamos a leer, amén, a partir del verso 14, gloria a Dios, 14 al 25, amén. Cuando lo encuentre puede decir un fuerte amén. Gloria a Dios, aleluya. Muy bien, la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo, la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Amén. Oremos. Padre, te damos las gracias en esta preciosa tarde. Gracias, Padre, tu palabra ha sido leída, Señor. Y nos presentamos delante de ti en esta mañana, Dios mío, para que seas tú a través de tu Espíritu Santo trayendo la buena palabra, Señor, a tu pueblo. Usa, Dios mío, nuestros labios, Señor, para que con denuedo hablemos de tu palabra y que esta palabra toque los corazones, Dios mío, de tus hijos, para que podamos andar, Señor, en conocimiento de tu palabra y, Dios mío, podamos santificar nuestros caminos con la ayuda preciosa de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, abre el entendimiento, Dios mío, que los corazones sean receptivos y que las mentes, Dios mío, estén abiertas y atentas a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Puede ponerse cómodo. Vamos a ir a la palabra del Señor. Amén. Muy bien. Estamos hablando acerca del pecado que mora en mí. Amén.
Y pues ya hablamos acerca de que nosotros cuando venimos a los pies de Cristo, cuando somos aceptados en el pueblo de Dios, entendemos que hay un régimen o un gobierno de la ley, o hubo un gobierno de la ley. Pero también cuando Cristo Jesús vino a este mundo, estableció el gobierno a través del Espíritu Santo. Amén. Es decir, que nosotros morimos al pecado, venimos a ser hijos de Dios, amén, por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, y ahora entramos bajo el régimen del Espíritu Santo, bajo el gobierno del Espíritu Santo. Y dijimos que eso nos conviene a nosotros, porque a la verdad la ley es santa, como dice el apóstol Pablo, porque nos revela a nosotros, es dada por ángeles, enviada por el Señor, pero nos revela a nosotros nuestra condición humana, nuestra condición pecaminosa, pero no puede hacer nada por nosotros. Amén. Es santa porque trae la voluntad de Dios, pero no nos puede ayudar en nada porque solo nos revela nuestra condición humana, nuestra condición de pecado. San Pablo lo llama el pecado que mora en mí. Amén. Y con él todos nosotros podemos expresar eso, el pecado que mora en nosotros, sea varón o sea mujer. Amén. Entonces entendimos que estamos viviendo bajo, o deberíamos estar viviendo bajo el régimen del Espíritu Santo. Amén. Y nos conviene porque el Espíritu Santo no solamente nos enseña la verdad, no solamente nos muestra lo santo de la ley, lo necesario de la ley, pero nos ayuda para cumplir la ley. Esa es la ventaja que hay en el régimen o en el gobierno del Espíritu Santo. La ley no nos puede ayudar, solo nos muestra nuestra condición humana, pero el Espíritu Santo nos muestra nuestra condición humana, pero nos ayuda para ser agradables y aceptos delante del Señor. Amén. De tal manera que cuando nos fuimos alcanzados, fuimos sacados de una vida de pecado y de maldad y de muerte y puestos a una vida nueva. Amén. Y es el Espíritu Santo quien nos sostiene en esa vida nueva. Miren, amados hermanos, porque hay muchas gentes que están lejos de Dios y algunos ya han muerto literalmente, porque ellos descuidaron la comunión con Dios a través del Espíritu Santo. Amén. Entendieron la gloria y la misericordia de Dios y la verdad de Dios y la paz de Dios y la santidad de Dios, la disfrutaron, pero en el descuido de su caminar, amén, en el alejamiento de la búsqueda espiritual, en la confusión de la tentación y de la opresión del enemigo, en la opresión de su propia carne, fueron engañados y alejados del Espíritu de Dios. Entonces viene a hacer presa fácil del pecado. Amén. Entonces nos conviene ser gobernados por el Espíritu Santo. Amén. También entendimos, gloria a Dios, la firmeza de la ley. Y dijimos que la ley no murió. Esa señora sigue tan vigente como desde el principio que fue establecida. Sino que nosotros morimos al pecado. Amén. Como lo hicimos el día que escuchamos la palabra de Dios, la invitación de Dios para pertenecer al pueblo de Dios, y venimos y bajamos, amén, al bautismo en agua, amén, que significa muerte al pecado. Por eso es que el bautismo siempre es recomendable ser sumergido en el agua, porque al sumergirnos en el agua, muerte al pecado, y al salir del agua significa una vida, una resurrección y una vida nueva para vivir con Cristo Jesús. Amén. Entonces esa ley, esa señora no murió, sino que nosotros morimos para dejar de pertenecer a la ley y resucitamos a una nueva vida para pertenecer a Jesucristo a través del Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios.
Bien, pues en esta mañana vamos a ver y vamos a continuar con el tema el pecado que mora en mí, y vamos a hablar del problema del pecado que mora en mí. Amados hermanos, vamos a estar viendo ese gran problema del pecado que mora en mí. Amén. Después de esto vamos a continuar bajo este mismo tema. Vamos a ver las consecuencias del pecado que mora en mí. Y para cerrar este tema vamos a ver la solución para el pecado que mora en mí. Ya hemos ido tocando la solución en sí. ¿Dónde está la solución? Dijimos que es el gobierno de Cristo a través de su Espíritu Santo. Amén. Que es esencial. Algunos dicen es necesario o es bueno ser bautizados con el Espíritu Santo. Pero yo puedo decirles a través de la Escritura que no solo es necesario y no solo es bueno, es indispensable que el cristiano sea bautizado con el Espíritu Santo. Y no les estoy hablando de las experiencias espirituales, les estoy hablando de que el Espíritu de Dios venga a morar en nuestras vidas para transformación de una vida nueva. Para que como caminábamos antes, no volvamos allá, sino que mantengamos nuestra comunión con el Espíritu de Dios, para que seamos llenos del Espíritu de Dios, para que nos revele su palabra y para que podamos nosotros caminar en rectitud delante del Señor. Yo me gozaba mucho con la predicación del viernes y decía entre mí, gracias Señor, porque alguien más me abriste los ojos. Porque esa palabra está escrita de años, desde que el Señor la habló. Pero de repente cuando uno busca al Señor, se da cuenta y dice, wow, pongo más atención a mis propias cosas que a las cosas de Dios. Pero ese reclamo tiene milenios ya. Pero ¿qué me dice eso? Que la persona ha despertado el deseo de conocer a su Dios y ha entendido el anhelo de Dios para con la persona. La Escritura dice que el Espíritu de Dios nos cela, aleluya, con celo de Dios. No es que Él tenga celos amargos y despreciativos, sino que Él anhela estar con nosotros. Y así es como nosotros deberíamos anhelar estar con el Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Entonces, vamos pues a ver, o no se espante, ¿por qué le hago este resumen? Porque estoy presentando el problema del pecado que mora en nosotros. Y de repente alguien podría pensar, pues entonces estamos fritos. No hay esperanza. Estamos acabados. Bueno, si estamos en la condición humana carnal, pues sí estamos fritos, y sí estamos acabados, y sí estamos perdidos. Pero por eso les adelanto que hay una solución, y vamos a hablar después las consecuencias, amén, del pecado que mora en mí, y después la solución para el pecado que mora en mí. Amén. Ahora quiero aclarar otra cosa. No estoy hablando acerca de nuestro enemigo Satanás, que el Señor lo reprenda, y no lo estamos defendiendo, no estamos haciendo la apología de Satanás o la defensa de Satanás, no, porque ciertamente Él acecha a nosotros nuestras vidas con tentaciones, con acechanzas, con peligros para destruirnos. Amén. Que el Señor lo reprenda, pero no estamos hablando de ese enemigo. No quiero hablar ahora de ese enemigo. No estoy hablando del mundo, de sus atracciones, de sus vanidades, de cómo nos engaña, nos entretiene, nos roba la paz en el Señor, nos pone metas inalcanzables o muy sacrificiales, de tal manera que sacrificamos primero a Dios, después a la familia, después a nuestra salud, y vamos persiguiendo una ilusión, y cuando nos damos cuenta nos ha derrotado y, si es posible, nos ha destruido. Pero no estoy hablando tampoco de ese enemigo, sino estoy hablando del enemigo que está en nosotros mismos, de cómo San Pablo nos revela de que hay una lucha en nosotros mismos, que hay él lo pone así, y es así, una ley en nuestros miembros
que es un gran enemigo que habita en nosotros. Es tan terrible este enemigo, luego se los voy a explicar con la escritura, pero se los voy a adelantar, que ni el bautismo en agua, ni el bautismo en el Espíritu Santo han quitado a ese enemigo de nosotros, sino que hasta que todas las cosas sean restauradas, pues la misma naturaleza gime, aleluya, por la restauración. Nosotros también gemimos por esa restauración, hasta que seamos restaurados en la resurrección de los muertos o en el arrebatamiento de los santos, es que dejaremos de luchar contra este enemigo. Pero entre tanto que eso no sucede, ni el bautismo en agua, ni el bautismo en el Espíritu Santo nos quita ese enemigo de nosotros, sino que lo que hace es el bautismo en agua nos adhiere al pueblo de Dios, y el bautismo en el Espíritu nos da la herramienta, las armas y el paladín, el guerrero que lucha en contra de esa ley que mora en nosotros, para que permanezca sujeta a los pies de Cristo, para que el Espíritu de Dios reine en nuestras vidas, para que la voluntad de Dios a través del Espíritu Santo se cumpla en nosotros. Por eso es necesario ser bautizados, y es indispensable, ya lo dije, ser bautizados en el Espíritu Santo. Y no solo ser bautizados, sino ser llenos cada día en el Espíritu Santo. Aleluya. Por eso es que el Señor decía: velad y orad para que no entréis en tentación. Aleluya. Amén. Y los predicadores todo el tiempo fastidian con eso, ¿verdad? Tienen un problema: pastora, ¿qué hago con ese problema? Ora, mijita. Pastora, ora, mijito. ¿Por qué? Porque es en la comunión con Dios donde el gobierno del Espíritu Santo se establece en nuestras vidas y nos hace victoriosos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Esa palabra testigos es mártir. Es una persona que está dispuesta a dar la lucha hasta vencer o morir por la causa. Aleluya. Me seréis mártires, testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta dentro y más allá, donde la palabra de Dios llegue y haya un corazón dispuesto para recibir al Señor. Seremos vencedores en el nombre de Jesús a través del gobierno del Espíritu Santo. Lo contrario siempre será queja y lamento. Oh, es que soy humano. Oh, es que todos pecan. Oh, es que todos se debilitan. Puras quejas y pretextos. Amén. Es cierto que soy humano. Es cierto que puedo debilitarme. Es cierto que puedo caer. Pero Dios está ofreciendo a su Espíritu Santo para que si caigo me levante de ahí y siga caminando la carrera para exaltar el nombre de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Entonces el pecado que mora en mí, San Pablo dice ahí en el verso 14: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Hermano, San Pablo establece que la ley no ha sido quitada. Nosotros dejamos de ser gobernados por la ley, pero la ley no ha sido quitada. Ella es santa, y no es solo santa, es santa, es espiritual. Es decir, que ella va más allá de lo natural, ella va a lo espiritual, a lo eterno. Que las consecuencias de desobedecer la ley de Dios no solo son consecuencias terrenales, que sí las hay, pero ellas trascienden a lo espiritual, que es lo eterno. Y San Pablo nos ha dicho que no erréis, ningún idólatra, ningún fornicario, ningún ladrón, ningún mentiroso heredarán el reino de los cielos. San Pablo no está diciendo: porque ya te bautizaste, ahora sí, ya tú puedes hacer lo que sea, tú ya vas a ir al cielo. No,
San Pablo es bien claro y él dice, amén, ningún fornicario, ningún adúltero, ningún ladrón, ningún mentiroso podrá entrar en el reino de los cielos. Aleluya. Pero San Pablo aquí en Romanos nos avienta hasta allá abajo y nos dice, ¿saben qué? La ley es espiritual, trasciende hasta lo eterno. Pero yo, dice San Pablo, yo como humano, yo soy carnal, vendido al pecado. Y ustedes ya saben, ¿verdad? Nuestro padre Adán nos vendió al pecado. Y el día que, la Escritura dice que el día que Adán comió o desobedeció al Señor, no es tanto el hecho de si comía o no comía, el hecho es de si desobedecía o no desobedecía a Dios. Y el Señor, amén, nos prueba en nuestra fidelidad con cosas tan pequeñas pero que son trascendentales. Así que nuestro padre Adán se le ocurrió desobedecer a Dios y comió de aquel fruto, y ese día, dice la Escritura, que tanto Eva como Adán, amén, sus ojos fueron abiertos y conocieron que estaban desnudos. ¿Qué significa esto? El pecado había entrado a la vida del hombre. La malicia había entrado en el corazón del hombre y de la mujer del género humano. Amén. Y eso se estableció en los hombres y en las mujeres, que, aleluya, todos los descendientes de Adán y de Eva hemos participado de este pecado. Por eso San Pablo dice que nosotros somos carnales, somos humanos vendidos al pecado. Porque nosotros, nuestra naturaleza, se despertaron concupiscencias, deseos engañosos, deseos algunos con buenos principios, pero al salirse del orden de Dios, corrompen nuestra comunión con Dios, haciéndonos caer en pecado. Pero eso ya ha sido heredado por naturaleza. Y el hombre, hablando como género humano, hombre y mujer, esa concupiscencia se va a despertar temprano o tarde, pero será progresivo. Esa concupiscencia se va a despertar temprano cuando los padres son permisivos, son tolerantes, son demasiado liberales, son descuidados. Y entonces en el niño ya de 8, 10, 12 añitos empieza a despertar esa concupiscencia, ese deseo carnal hacia las cosas que no son agradables a Dios. Por supuesto, si tienen unos padres más cuidadosos, unos padres que son más estrictos, unos padres que conducen a sus hijos por el camino del bien, pues la concupiscencia se irá despertando gradualmente, pero se va a despertar. Ya sea por simple biología natural, o ya sea por la tentación de compañeros o el empuje de compañeros o compañeras en la escuela o en el trabajo. Amén. Aquellos que empiezan a tentar a sus compañeros. Oye, pero yo el otro día me estaba riendo con mi esposa. La moda antes se decía, qué bueno que esta mujercita es virgen. Y ahora todavía es virgen. Como si fuera la plaga de este tiempo, no ser virgen. Amén. Porque la sociedad ha caído en tal concupiscencia, en tal deseo desmedido de la carne, que ahora se procura justificar la concupiscencia. Amén. Entonces, amados hermanos, la concupiscencia se va a despertar en cualquier momento, ya sea por orden
biológico o por opresión de quien está a nuestro lado. Amén. Pero se va a despertar. Y si usted, amado hermano o amada hermana, no entiende que es necesario poner nuestras debilidades a los pies de Cristo, esta concupiscencia hará estragos en su vida, porque usted como humano, simple humano, no tiene la potestad de vencer, de dominar los deseos de su carne. Aleluya. Y estoy hablándole a un pueblo que conoce a Dios. Y estoy hablando a un pueblo que ora y que alaba a Dios. Amén. Pero que muchas veces no se da cuenta que las concupiscencias de la carne todavía están ahí. Aleluya. San Pablo está estableciendo bien claro este asunto y él dice así: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. No es que San Pablo estaba pecando, él estaba manifestando una condición humana. Él estaba diciendo esta ley que hay en mi cuerpo es tan fuerte que yo no quisiera hacer. ¿Usted cree que el drogadicto quisiera estarse lastimando a sí mismo? No. ¿Pero por qué se lastima? Su mente le dice: no lo hagas porque te estás lastimando. Estás lastimando si está casado a su esposa, a sus hijos. Puede ver a sus hijos llorando, a su esposa tirada, lastimada, golpeada, llorando, y en su mente sabe que no debe hacer eso, pero hay algo en su carne, una ley que lo arrastra a hacer eso. Y eso es lo que quiere San Pablo dejar bien sentado, no solamente a los hombres que no conocen a Dios, sino también a los que han conocido a Dios. Porque otra vez, el hecho de que usted se bautice y sea bautizado con el Espíritu Santo, la carne todavía sigue latente ahí. Es lo que dice el apóstol Pedro, amén. El apóstol Pedro dice ahí en su primera carta, capítulo 3, él va a decir: el bautismo en agua que corresponde a esto nos salva. Es decir, nos hace pertenecientes al pueblo de Dios. Y él tiene que añadir una frase que dice: no quitando la concupiscencia de la carne. La carne todavía está ahí. Tú ya eres del pueblo de Dios, pero el deseo carnal todavía está ahí y no será quitado hasta el día que seamos llevados a la presencia de Dios. Aleluya. Y San Pablo, escribiéndole a los Gálatas, dice que el espíritu y la carne tienen una lucha viva, constante. Estos dos entes se agarran todo el tiempo. San Pablo quiere expresarnos y hacernos ver que aunque nosotros hayamos recibido a Jesucristo, nos hayamos bautizado en agua, hayamos recibido al Espíritu Santo, todavía esta carne va a atentar contra nuestro ser, contra nuestro yo. Todavía va a estar ahí, pero puso al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo luche contra ese deseo carnal. Desde las cosas más pequeñas hasta las más grandes. Ahí viene la carne y dice: ¿para qué vas al culto tantas veces? ¿Para qué tantos servicios? Una ocasión un hombre me escribió y dijo: hermano, los discípulos se reunían cada primer día de la semana en las casas, como diciendo: ¿para qué tantos servicios? ¿Para qué tantos días de servicio y allá ir allá? ¿Por qué no en la casa un domingo nos reunimos? Y yo agarré y le escribí: los apóstoles se reunían todos los días en el templo, predicando y alabando el nombre del Señor. Aleluya. Es decir, que si usted y yo, o nosotros como iglesia,
estuviéramos viviendo en un día como hace 3, 4 décadas atrás, en que las necesidades no nos apremiaban, bien pudiéramos tener servicios todos los días. Y de hecho a un tiempo nosotros lo hicimos así: martes de varones, miércoles de damas, sábado de jóvenes, jueves de oración, viernes servicio congregacional, sábado de jóvenes, domingo servicio evangelístico, lunes de oración, y todos los días teníamos servicio, y los domingos teníamos escuela dominical en la mañana y servicio por la tarde. Aleluya. Pero no, la carne no te va a decir eso. La carne te va a decir: ¿para qué vas tanto a la iglesia? Pero el Espíritu te dirá: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Aleluya. Y el salmista dice que cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Que las reuniones de los hermanos son como el buen aceite que desciende sobre la cabeza de Aarón, baja por su barba, escurre por sus vestiduras y llega hasta la planta de sus pies, porque ahí envía Jehová salvación y vida eterna. Aleluya. Esta iglesia no solo son 4 paredes, no, esta iglesia es donde el poder de Dios se derrama, la palabra de Dios llega a los corazones para edificación y transformación de nuestras vidas. Aleluya. Así que venimos a la casa de Dios para, como hermanos juntos, adorar el nombre del Señor y aprender del Dios de la gloria. Aleluya. Pero es lo que San Pablo quiere darnos a entender. Debemos estar prestos para conocer que tenemos una ley en nuestros miembros, el pecado que mora en nosotros, amén, que supera, aleluya, si nosotros somos descuidados, al bautismo en agua y al bautismo en Espíritu Santo, porque Jehová Dios no dio a su Espíritu para que nos obligue a hacer cosas, sino para que invitémosle a Él, para que sea Él quien gobierne sobre nosotros. Y conociendo la sensibilidad del Espíritu Santo, un día el Señor dijo: todo hombre le será perdonado todo pecado. Y el Señor dijo: la ofensa al Padre le será perdonada, la ofensa al Hijo le será perdonada, pero la ofensa contra el Espíritu Santo no le será perdonada ni en este tiempo ni en el siglo venidero. ¿Qué significa eso? Significa que si yo ofendo, persisto, insisto, sigo ofendiendo al Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios se aparta de mí, porque Él es sensible. No es una persona que sea salvaje, malvada, tirano, impositivo, no. Él es una persona sensible, que escucha la oración del pueblo de Dios y escucha la invitación del pueblo de Dios, y entonces viene a morar en los corazones para traer vida, salvación, eternidad. Aleluya. Amén. Entonces, amados hermanos, pero San Pablo está diciendo: hay una ley que lucha contra el Espíritu Santo en las cosas más pequeñas, pero en las cosas grandes también lucha contra el Espíritu Santo, hermanos. Aleluya. No crea que solamente los que están afuera pueden ofender a Dios. También dentro del pueblo de Dios podemos ofender a Dios, y ofenderlo de una manera espantosa. Yo recuerdo, hermanos, que ahí en el pueblo donde nosotros vivíamos, a 8 kilómetros, 6 kilómetros más o menos, había una iglesia pujante, creciente, avivada. Y ahí el Señor levantó un ministerio, un trío, si no me equivoco. Total que el vocalista alababa al Señor con grande gozo, y empezó a hacer, en aquel tiempo se hacían los cassettes de cinta, no sé si ustedes se acuerdan,
Los que son jovencitos como yo se han de acordar, ¿verdad? Los cassettes de cinta y lo ponías en el grabador. Empezó a hacer cassette de cinta y toda la región lo conocía, ¿no? Y resulta que en una madrugada la mamá se sorprende tan fuerte de lo que sucedió que se va gritando por todo el pueblo. Ese ministerio se cayó. Este varón se había metido con su propia cuñada en su casa, con un ministerio tan pujante, tan floreciente. ¿Por qué? Porque no entendió que la concupiscencia de la carne estaría ahí para tentarle. Pero no se espante, porque no piense sola, bueno, pues es que ahorita en los tiempos que estamos viviendo, no. Sino mire hacia atrás, mire el Antiguo Testamento, mire a David. David, la Escritura dice que era un hombre que el Espíritu de Dios vino sobre la vida de David, y que este muchacho, aún siendo jovencito, dice que cuidaba los rebaños de su padre, y venían las bestias del campo, fuera oso o fuera león. La Escritura dice que los tomaba por la quijada y los partía por la quijada. Era el poder del Espíritu Santo en ese jovencito, de tal manera que lo llevó a ser el rey de Israel. Aleluya. Y mientras David se movía en el poder del Espíritu Santo, su vida era de ascenso en ascenso, de gloria en gloria, hasta el día que la concupiscencia de su carne lo traicionó. Y dice la Escritura que él estaba paseándose en su palacio y vio a una mujer y la codició. La codició para sí, y ustedes conocen la historia. Es tan terrible la concupiscencia en nuestras vidas, esa ley de nuestra naturaleza, que si nosotros no tenemos cuidado de ponerla bajo los pies de Jesucristo a través del Espíritu Santo, nos lleva a tal descuido y pérdida de conciencia como David, que era lleno del Espíritu Santo. Y es que un descuido, hermanos, nos lleva a tal bajeza y a tal pérdida de conciencia, que David, dice la Escritura, que Dios envió un profeta, al profeta Natán, y le dice: ve a David y dile esto. Había dos hombres en una ciudad. Uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía ovejas, tenía chivas, tenía vacas, y el pobre tenía una sola ovejita. Y esa ovejita él la compró, él la crió, él la cuidó de sus hijos. Y un día vino aquel hombre rico, pasaba por su casa de aquel hombre pobre y quiso comerse un guisado. Pero no quiso agarrar de sus ovejas ni de sus vacas, sino que tomó la ovejita de aquel pobre. Y el profeta Natán le dice a David: David, ¿qué se debe hacer con ese hombre? Tú eres rey de Israel. Y David le dice: ese hombre merece la pérdida de conciencia cuando el Espíritu de Dios no habita en nosotros. Cuando descuidamos la relación con el Espíritu de Dios. Cuando pensamos que ya somos reyes y ya gobernamos bien nuestras cosas. David dice: ese hombre debe morir. Natán le dice a David: tú perdiste la conciencia, ese hombre eres tú. Aleluya. Ese es el problema de la ley que está diciendo San Pablo, que es amor en nosotros. Que si descuidamos la concupiscencia que hay en nuestra carne, nos arrastra, aunque aparentemos ante los demás una buena vida, una vida tan tranquila. Pero si la concupiscencia nos atrae y nos atrapa, nos va a llevar a cosas tan bajas como David. David perdió tanto la conciencia que aún mandó matar a aquel varón. Amén.
Y todavía ahí estuvo el Señor para perdonarle. Pero de esto les voy a hablar después, la solución de la concupiscencia. Pero ahorita les estoy hablando de los problemas de la concupiscencia, del pecado que mora en nosotros. Saúl, el hijo de David. Amén. 1000 mujeres en su vida. Y cuando envejeció, sus mujeres lo arrastraron a la idolatría. Pero ¿dónde empezó el problema? En la concupiscencia de la carne, en ese deseo desmedido de las relaciones maritales, en ese querer estar probando de todo. De hecho, él lo manifiesta en el Eclesiastés, y él dice: yo, el predicador, probé de todo. Sí, qué orgulloso eres, Salomón. Probaste de todo. ¿Y dónde terminaste? ¿Por qué? Por la concupiscencia de la carne, por el deseo desmedido, por la ley que está en nosotros. Eso es lo que San Pablo nos quiere advertir, y lo hace a título personal, lo cual los indoctos y los malintencionados tuercen diciendo que él estaba pecando y sirviendo a Dios. No es así. San Pablo está explicando un problema que existía en él, que existe en mí y que existe en usted. Hay una ley en nuestros miembros que siempre va a batallar en contra de la voluntad de Dios. Desde lo más pequeño hasta lo más grande, luchará y luchará y martillará hasta hacernos caer si no nos tomamos de la mano de Dios y nos llenamos del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, santo. San Pablo entonces escribe, versos 16 en adelante: y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El pecado que mora en nosotros como seres humanos, el deseo carnal, muchas veces bien fundamentado por el Señor, pero salido de control de nosotros, por el deseo desmedido en nosotros, por esa ley que está grabada en nosotros desde la genética de nuestros primeros padres. El deseo siempre de hacer lo que no agrada a Dios. San Pablo analiza este asunto tan problemático que él grita y dice: miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Porque este cuerpo solo mira al pecado, y el pecado es muerte. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Miren, hermanos, los apóstoles entendieron bien este problema, de tal manera que el apóstol Pedro, como ya les dije, él cuando habla del bautismo dice: él nos salva porque ahora somos del pueblo de Dios, pero no quita las concupiscencias. Así que pónganse listos, pónganse pilas, como dicen algunos, porque esa concupiscencia te puede arrastrar otra vez al pecado. Y él, amén, aleluya, ahí en su segunda carta, el apóstol Pedro, amén, él va a tratar este tema prácticamente desde el punto que lo está tratando el apóstol Pablo. Y ahí en el capítulo 2 de la segunda carta de Pedro, amén, en el verso 17 dice así:
Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. San Pedro está diciendo, miren, dentro del pueblo hay líderes que se han corrompido tanto que engañan al pueblo con concupiscencias, con deseos carnales. No importa, tú puedes casarte las veces que tú quieras. Si ya no te gusta porque está gordita, porque es Coca-Cola de 2 litros, tú búscate una Coca-Cola de vidrio. No importa. Y van a la concupiscencia, al deseo. ¿Y quién no dice? A un viejito, allá en México decía yo, una nuevita, decía. Y eso adulan a la gente con la concupiscencia de la carne, con el deseo carnal. Son nubes sin agua. Son árboles desarraigados ya de la presencia de Dios. Pero ese no solo es el problema, hermanos. El problema es que arrastran con sus concupiscencias, arrastran a toda la congregación. Amén. Porque mire lo que San Pablo sigue diciendo. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Es decir, que nosotros vivíamos en el error, en el pecado, en la maldad. Vino Cristo y nos sacó de ahí y huimos de ahí. Pero viene alguien y mete concupiscencia en el pueblo, ¿y qué hace? Los lleva a perdición. San Pedro ahí adelantito sigue diciendo que los hace esclavos, porque aquel que cae en la concupiscencia y cae en la trampa del que lo engañó, cae en lazo, cae en muerte, aleluya, y queda esclavo del que lo engañó. Amén. Pero ¿en qué está fundamentada su victoria de ellos? Está fundamentada precisamente en la concupiscencia, en el deseo de la carne. Porque aquí el varón natural, carnal, que le digan una nuevita, no va a querer una nuevita. Aquí mujer, amén, natural, carnal, que le digan un jovencito ya está grande, no va a querer un jovencito. Amén. Pero amados hermanos, dice el apóstol Pedro, que la base del triunfo de estos personajes es que van a trabajar en la concupiscencia de la carne, en los deseos de la carne. Por eso es que ustedes vieron recientemente, ha habido un montón de amenazas en la iglesia, pero una de las amenazas que han pasado recientemente, que ustedes conocen, este pueblo conoce, es aquella famosa concupiscencia, ese deseo de tener cosas. Yo te profetizo que vas a tener la compañía más grande de los Estados Unidos y más allá. Yo te profetizo que vas a tener 10 casas y 20 carros, y los puedes cambiar por un Ferrari o puedes cambiarlos por un avión. Y las multitudes, amén. Gloria a Dios. Trabajando en la concupiscencia de la carne, porque saben algo, que es la concupiscencia de la carne que habita en mí y habita en usted. Por eso San Pedro dice en el verso 22, pero les aconteció lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Qué tremendo. ¿Sabe lo que está diciendo San Pedro ahí? Está diciendo que todos nosotros somos perros y somos puercos. Amén. Algunos predicadores de esos que tuercen la escritura dicen, no, son perros y son puercos los que se regresan. No. Está hablando del carácter humano natural.
que así como el perro se traga otra vez su vómito, así es de asqueroso el pecado, y así nosotros vivíamos. Así como la puerca que la lavan y la ponen en una cama y se baja y lo primero que hace es ir a embarrarse en el lodo, así usted y yo primero vivíamos. Esa era nuestra vida. Como el perro traga su vómito, así era mi vida, tragando el vómito y la porquería y la suciedad de este mundo. Como la cerda que es lavada se va al lodo, así era mi vida, yo corriendo hacia el lodo. Y San Pablo, con lo que nos acaba de decir, y Pedro lo que nos trata de decir aquí, ¿saben qué? Ustedes siguen siendo cerdos y siguen siendo perros. Porque este no es un símil, este es una metáfora. Son las cosas que se comparan, amén. Una cosa se compara con otra, amén. Pero en el símil, el sujeto no es la cosa con que se compara. Pero en la metáfora, el sujeto es la cosa con que se compara. Ejemplos en la Biblia. Como el cordero fue llevado al matadero. Ese es un símil. Como el cordero, el sujeto Jesucristo, usted sabe, él fue llevado al Calvario. Como el cordero, eso es un símil. Ahí Jesús no es cordero, ahí es como el cordero. Pero la metáfora, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En la metáfora, Jesús sí es el cordero. He aquí, dice Juan el Bautista, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pues Pedro en este dicho no está usando un símil, está usando una metáfora. Está diciendo, usted y yo seguimos siendo perros y seguimos siendo cerdos, solo que ahora hemos sido lavados con la sangre de Cristo y hemos sido alimentados con el buen alimento. Porque la causa de que el perro se trague su vómito es que él recibe un alimento escaso o un alimento malo. Cuando el perro recibe poco alimento, ya su biología le dice que debe de comer y guardar en el estómago para cuando tenga hambre lo devuelva y lo vuelva a tragar. Amén. Y lo que resuelve eso es una buena alimentación del perro. Si usted tiene, y cuando hablo de buena no estoy diciendo de mucha, estoy diciendo alimentación de calidad. Si usted alimenta con calidad a su perro, él no vomitará y tragará su vómito. Pues es lo que San Pedro está diciendo y lo que San Pablo está manifestando. Hay una ley pegada a mí. Solo que ahora, dice Pedro, nosotros seguimos siendo perros y seguimos siendo cerdos, pero ahora somos perros bien alimentados con la palabra, buen alimento de la palabra de Dios, que no corremos tras el vómito del pecado. Y somos cerdos que hemos sido lavados con la sangre preciosa del Cordero. ¿Por qué es esto una metáfora? Porque esa ley sigue en nosotros. Miren, nosotros lo hemos visto caso tras caso, hemos experimentado las cosas y los fracasos de nuestra vida con el Señor. Yo les decía que esta carne siempre luchará para avergonzarnos y no agradar al Señor. Hace apenas unos cuantos años, aleluya, como hace ya varios años, trabajamos como todos, llegábamos a la casa, nos bañábamos, nos alimentábamos y veníamos a la casa del Señor. Pero recientemente, que acabo de cumplir apenas medio siglo y un poquito más, yo llego del trabajo el viernes y estoy out. Me alimento, me recuesto en el sofá y quedo tendido. Este viernes Adrielito me despertó y dijo, papá, vámonos a la casa del Señor, vamos a la iglesia. Dije, hijo, disculpe, me quedé dormido, apenas me voy a bañar adelante. Lo dejaron cuidándome para que me trajera y resulta que
estoy fatigado, porque mi carne lucha contra mí. Yo les he dicho a algunos hermanos, ahora últimamente tengo que reprenderme a mí mismo. Ya levántate, vámonos a la casa de Dios. ¿Amén? Porque en nuestra carne hay una ley natural que siempre va a luchar en contra de la voluntad de Dios. Y miren, voy a concluir con esto, esta parte. Amén. Les dije que nuestra carne va a luchar en cosas pequeñas y dependiendo del descuido va a luchar con cosas muy grandes y muy vergonzosas. Amén. Y la próxima vez vamos a hablar de las consecuencias de la concupiscencia de la carne. Y después estaremos hablando de cómo vencer la concupiscencia de la carne. Amén. El Señor les bendiga. Póngase de pie. Vamos a cerrar. Aleluya. No sé si hay algún anuncio, si no, oramos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Pues yo voy a estar orando y si alguien tiene necesidad y quiere pasar al altar, pues yo voy a después administrar con usted mientras voy a dejar el lugar con mi pastor.